Hola, bienvenidos. En este capítulo me voy a referir a una situación bastante habitual que es el consumo de servicios externos. En particular, me quiero referir en este video a lo que va a ser la estrategia de testing. En otro video posterior hablaré sobre cuestiones de diseño y cuestiones de implementación. La situación en términos generales es, yo tengo mi aplicación que depende de algún servicio externo. Podría ser, por ejemplo, una API que me devuelva información del clima. Podría ser una API como Google Maps que me devuelve información de lugares, ¿sí? Típicamente, cuando tengamos un escenario así, lo que vamos a hacer dentro de nuestra aplicación es separar en un componente todo lo que tenga que ver con la conexión con ese servicio externo, de forma tal que el resto de mi aplicación quede aislada de los detalles de comunicación con ese servicio externo. Básicamente esto es seguir la idea de la arquitectura hexagonal o también conocida como ports y adapters, ¿no? Yo voy a definir un puerto, una interfaz, ¿sí?, para la conexión con ese servicio, y después tendré una clase que se va a encargar de la implementación. De forma tal que los detalles del protocolo de comunicación con ese servicio externo queden encapsulados en ese conector. Ahora bien, si pensamos en cómo vamos a testear esto, en primer lugar yo podría hacer una prueba end-to-end, testear mi aplicación, y cuando yo, desde una perspectiva del usuario, ¿no?, entonces me pongo a usar la aplicación haciendo tal vez una prueba manual o incluso tal vez automatizada, ¿sí? Y si no tomo ninguna precaución particular, mi aplicación va a intentar conectarse con este servicio externo. Esto está bien, pero tiene una limitación, que es, yo con mi test lo que quiero asegurar es el correcto funcionamiento de mi código. Y si yo estoy haciendo una prueba end-to-end y mi aplicación depende de ese servicio externo, entonces, si ese servicio externo no estuviera disponible, yo me encontraría imposibilitado para testear mi aplicación. Porque cualquier prueba que yo haga que involucra el servicio externo, al no estar disponible el servicio externo, haría indefectiblemente que mi prueba falle. Con lo cual, no podría yo asegurar con esta estrategia el correcto funcionamiento de mi código. Sin embargo, tengo algunas otras opciones para intentar asegurar el correcto funcionamiento de mi código. A ver, una opción es haciendo pruebas unitarias, ¿no? Yo hago una prueba unitaria sobre la lógica de mi aplicación, ¿sí?, y todo lo que tiene que ver con la conexión con ese servicio externo, ya dijimos que iba a estar encapsulada en un conector, entonces yo podré reemplazar ese conector con un mock, con un doble de prueba, y de esa forma poder testear de forma, entre comillas, más unitaria mis demás componentes de la aplicación, mis objetos que tienen lógica de negocio y demás, ¿sí?, utilizando ese doble de prueba. Esto es una estrategia completamente factible, pero bueno, tiene la limitación también que eso no testea toda mi aplicación. Yo con esto voy a testear componentes sueltos y nada me asegura que cuando yo ensamble los demás componentes de mi aplicación, el comportamiento siga siendo el esperado. A su vez, otro de los problemas que tiene el uso de test doubles, sobre todo cuando estamos usando test doubles para reemplazar componentes que no están bajo nuestro control, ¿sí?, es que, bueno, ¿qué pasa si cambia de servicio externo? Yo voy a tener mi código funcionando con un mock, y entonces si el servicio externo cambia, mi mock, mi doble de prueba va a quedar desincronizado, y entonces mis pruebas tal vez siguen funcionando, pero el servicio externo cambió, entonces cuando quiera correr mi aplicación sin los dobles de prueba, mi aplicación estaría fallando. Entonces, si vamos a utilizar esta estrategia de prueba más unitaria utilizando dobles de prueba, es necesario que complementemos esto con una prueba de integración sobre
justamente el conector. Esta prueba de integración sí, efectivamente va a testear en concreto al conector y su interacción con el servicio externo. Obviamente que si el servicio externo está caído, entonces esta prueba de integración va a fallar. Pero bueno, eso es de esperar, ¿sí? Justamente lo que estamos testeando es la conexión con ese servicio externo. Estas pruebas yo no tengo necesidad de correrlas todo el tiempo, porque yo una vez que hice el conector uno esperaría que eso tenga cierta estabilidad, pero sí las correría tal vez una vez al día para detectar potenciales cambios que no hayan sido correctamente comunicados en el servicio externo, ¿sí? Ahora con esto tenemos cubierto una prueba de índole más unitaria y una segunda prueba de integración. Integración desde la perspectiva que lo define Freeman. Una prueba de integración testea cómo se integra el código que yo escribí, en este caso el conector, con código que está fuera de mi control, en este caso el servicio externo. Ahora, más allá de esto tenemos algunas otras opciones que puede ser interesante explorar. Una de ellas es lo de hacer una prueba end-to-edge. Esto no es muy popular, pero sí resulta muy interesante y muy valioso. La prueba end-to-end es de punta a punta. Ya lo mencionamos y tiene dependencia del servicio externo. La prueba end-to-edge lo que tiene es que no tiene dependencia del servicio externo porque vamos a reemplazar el servicio externo por un simulador del servicio externo. Desde un extremo, desde el extremo del input, yo voy a estar testeando la aplicación tal como si fuera el usuario. Por eso es end, ¿sí? Desde un extremo. Y en el otro extremo no llego al otro extremo porque no llego al servicio externo, sino que reemplazo el servicio externo con un simulador. Pero ese simulador, ojo, es un simulador externo, en el sentido de que, a diferencia de lo que planteábamos con la prueba de integración, con la prueba unitaria, donde nosotros poníamos un mock que reemplazaba el código de nuestro conector, en este caso del end-to-edge, ¿sí? de la punta al borde sería, ¿no? Acá voy a estar testeando el código del conector funcionando en conjunto con el código del negocio, que es algo que no tenía en ninguna de las pruebas anteriores. Bueno, obviamente en la end-to-end, ¿sí? Pero en la prueba unitaria, fíjense que tenemos el negocio interactuando con un doble de prueba. Y en la prueba de integración solamente cubre el conector. Esta prueba me permite a mí testear en forma conjunta el negocio en su interacción con el conector. Y aquí el doble de prueba, tengo conceptualmente un doble de prueba, ¿sí? Que reemplaza el servicio externo. Lo interesante aquí es que mi aplicación cree que está interactuando con el servicio de verdad, porque tira un request tal cual se lo tiraría al servicio externo. Lo que pasa es que ese request, en vez de atraparlo el servicio externo, lo va a atrapar mi simulador. Otra estrategia similar a esta es la de hacer una prueba edge to edge. ¿Qué sería esto? Bueno, una forma de hacer esto es, no voy a invocar la aplicación desde afuera como el usuario, sino que me voy a sacar de encima incluso el input, ¿sí? Voy a dejar por fuera esa interfaz de entrada que pueda tener mi aplicación, que podrían ser dejar por fuera las pantallas, si se quiere, y entrar directo a un objeto de negocio, ¿sí? Entonces sería como el primer edge. Y por otro lado, en términos del otro edge, en vez de tirar el request al servicio externo, voy a poner aquí un simulador, pero a otro nivel. No poniendo un simulador del servicio externo, sino que voy a trabajar a bajo nivel sobre la librería de HTTP de mi lenguaje para que mi conector tire el request, pero que la librería de HTTP de bajo nivel de mi lenguaje intercepte el request, no tire el request al servicio externo
y genere una respuesta. ¿Sí? De esta forma testeo el centro de mi aplicación dejando por fuera los bordes. Es una estrategia similar a esta, pero que en términos de código, esta puede resultar más simple. En términos de código, en términos de infraestructura, porque esta requiere de alguna forma que yo levante el simulador de servicio externo, ¿sí? Utilizando un mock server, ¿sí? En este caso no tengo dependencia externa de infraestructura, ¿sí? En el siguiente video voy a mostrar cómo se puede hacer esto a nivel código, porque dependiendo del lenguaje, la tecnología con la que estemos trabajando, esto puede ser más o menos complejo de implementar. Resumiendo entonces la estrategia. Por un lado tengo las pruebas end-to-end, ¿sí? Que me comporto como si fuera el usuario utilizando el servicio externo de verdad, ¿sí? Esto lo voy a hacer seguramente en un ambiente previo al de producción y lo hará el usuario cuando prueba, ¿sí? Después tengo la prueba end-to-edge, donde voy a reemplazar el servicio externo con un simulador utilizando un mock server, ¿sí? Pero desde la perspectiva del usuario voy a seguir interactuando con la aplicación. Después tengo la estrategia edge-to-edge, donde por un lado voy a evitar la interacción con el servicio externo a partir de poner un mock de bajo nivel en la librería de conexión, ¿sí? Y al mismo tiempo voy a saltearme la capa de input, la capa de pantallas, digamos, interactuando directamente con el objeto de negocio. Y finalmente ya tengo pruebas bastante más granulares, como ser la prueba de integración que testea mi conector con el servicio externo, aquí utilizando el servicio externo de verdad, ¿sí? Y la prueba unitaria, donde testeo mi componente de negocio utilizando un doble de prueba sobre el conector externo, ¿sí? Tengamos presente que en cada una de estas pruebas el objeto de prueba es distinto. En esta prueba unitaria, el objeto de mi prueba es mi objeto de negocio. En esta prueba de integración, el objeto de mi prueba, lo que estoy testeando, es el conector. En la prueba edge-to-edge estoy testeando cómo funcionan en conjunto mi negocio con el conector, ¿sí? Lo mismo en la prueba end-to-edge, lo mismo en la prueba end-to-end. En realidad en la prueba end-to-end se agrega el servicio externo. En ninguna de estas dos, ni en la end-to-end ni en la edge-to-edge, estoy haciendo la interacción real con el servicio externo. De esta forma, utilizando esta estrategia, yo puedo testear la totalidad de mi código, como por ejemplo ocurre aquí, en la prueba edge-to-edge, sin depender de la disponibilidad del servicio externo. Esto es una capacidad fundamental para poder hacer entrega continua. Bien, esto es todo. En el siguiente video veremos algunas cuestiones para poder implementar esto. Gracias.